Instalación platina base de la hombrera. Aquí la vemos. Esta platina va ubicada en la base de madera de las sombreras, como la vemos ahí. Debemos ubicarla, como la vemos aquí gráficamente, bien en este borde, ¿sí? Y debe quedar a unos 5 milímetros de este borde y de este, igual de este, lo más corrida hacia atrás posible. Lo primero que vamos a hacer es marcar las perforaciones que vamos a hacer con la broca para poderla instalar. Marcamos con un lápiz donde vamos a hacer las perforaciones para instalar los tornillos, ¿sí? Marcamos en los dos lados. Con el taladro y con una broca de 3,16 a una profundidad de 4 centímetros iniciamos el punto donde vamos a instalar los tornillos avellanados. Vamos a mostrar un poco cómo sería esto. Lo hacemos sin ir a pasar la tabla para no dañar al otro lado, porque el tornillo no va a pasar completamente, solamente se sujetará de la parte superficial sin pasar completamente. Marcamos las 8 perforaciones en total, las que van avellanadas, ¿sí? Nuevamente con la ayuda del lápiz y las platinas vamos a marcar estas 3 figuras que yo le llamo correderas, que es donde van a correr los tornillos con la cabeza bombada. Vamos a marcarlos en la madera con el lápiz. Los marcamos la figura que ya tienen, que es una especie de forma como de llave, ¿sí? Marcamos, ¿sí? Igualmente lo marcamos en la otra platina igual también, ¿sí? Las 3 perforaciones que tienen forma como de cerradura. Retiramos las platinas para ahora hacer unas perforaciones. Nos debe quedar más o menos de esta forma. Ahí vemos un poco las marcas que hemos hecho con los lápices, ¿sí? La forma en la madera. Ahora con la fresadora y con fresadora ruteadora y con esta fresa que tiene esta forma, que es con la que hicimos las canales, vamos a hacer unas perforaciones en las marcas. Ahí, justo donde tenemos las marcas, vamos a hacer unas perforaciones a 1 centímetro de profundidad. Y la hacemos inicialmente de la forma de las marcas, ¿sí? Empezamos ahí a hacer el trabajo de ruteado, ¿sí? O fresado. Debe quedar más o menos de esta forma. Es simplemente un ejemplo gráfico de cómo debe quedar. O sea, llevamos la formación de como una especie de óvalos para que luego el tornillo abombado pueda desplazarse hacia la parte de atrás de lo que queremos, ¿sí? Aquí lo vemos gráficamente de más o menos cómo debe quedar, ¿sí? Él puede ampliarse 1 milímetro más de las marcas que hicimos con el lápiz, y en este caso en la parte de abajo le continuamos formando unos óvalos para poder que la cabeza bombada del tornillo se desplace. Esto debe ser por debajo de la platina. O sea que esta es la forma que debe quedar con la ruteadora o la fresadora. Volvemos a ubicar las platinas donde debían estar. O sea que quedaría esa perforación por debajo de las platinas. Más o menos como lo vemos en la gráfica. Vamos ahora a instalar los tornillos. Los tornillos avellanados. Lo vemos ahí, deben entrar en el avellanado de la platina.
Tenemos que verificar de que el tornillo no pase al otro lado, que no dañe, y más o menos debe quedar instalado de esta forma. Debe quedar completamente lisa la superficie, que no quede resaltando el tornillo. En el caso de que se quede viendo, puede interferir en el mecanismo de la platina corredera. ¿Sí? Ahí vemos cómo debe quedar, ¿sí? Gráficamente. Este es un ejemplo de la instalación de esta platina. Aquí termina ya.